¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en nuestra última sesión de Bocados de nuestra historia, en donde vamos a aprender mucho sobre los destilados y los fermentados. Y por ejemplo, en esta ocasión, aquí tenemos, y pueden observar ustedes, un corazón de maguey, en donde en su interior está el pulque. Y junto a mí, unos pequeños gualumbos, que bueno, esto es una de las tantas cosas que vamos a disfrutar en este programa. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Bienvenidos a este programa Bocados de nuestra historia, donde hablaremos de un tema muy interesante, ya que hemos titulado el programa Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, porque en efecto estas verdes matas, fermentadas o destiladas, producen alcohol, y ese alcohol, pues a veces, si nos excedemos, nos tira y potencialmente nos puede matar, pero mientras, en dosis moderadas, lo podemos disfrutar por sus efectos y por su sabor. Estos programas han venido tratando de una serie de productos que utilizamos en México para nuestra alimentación y nuestra bebida, y que tienen su origen muchos de ellos en los tiempos prehispánicos. De tal manera que hoy, para hablar de este tema, tenemos unos distinguidos invitados aquí en nuestro estudio. En primer lugar está la doctora Patricia Lape Oliveras, que es investigadora titular del Instituto de Biología de la UNAM. Enseguida está con nosotros el doctor Salvador Arias Montes, que es investigador titular también en el Instituto de Biología, pero en este caso en el Jardín Botánico, que es un lugar que les invitamos a ustedes a conocer por lo interesante que hay que ver ahí. Y el doctor Rubén Moreno Terrazas, que es investigador del área de alimentos del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana. Los tres son expertos en estos asuntos de destilación y fermentación, y además tendremos una cápsula donde el doctor Robert Bay, que es también investigador del Instituto de Biología, también en el Jardín Botánico de la UNAM, nos va a hablar de una bebida en particular muy interesante. Lo que procuraremos hoy es hablar a ustedes y mostrarles la importancia de estos productos fermentados y destilados, sus orígenes de algunos de ellos y dudosos todavía en otros en el mundo mesoamericano, la relación que las bebidas fermentadas, justamente por su efecto sobre la mente humana, tienen en la manera de ver el mundo y los rituales, sus nombres, los tipos, de acuerdo con las diferentes regiones del país. Ya verán ustedes qué riqueza tenemos en este sentido, y las prácticas y contextos del consumo de estas bebidas en el mundo antiguo y en el mundo actual. Finalmente quiero recordarles a ustedes que hoy tenemos un programa en vivo
que nos interesa mucho contar con sus comentarios y preguntas. Siempre son ustedes muy generosos en llamarnos y escribirnos, y en su pantalla aparecerán los teléfonos y el correo electrónico al que se pueden comunicar. Ya lo repetiremos más adelante. Quienes nos escriban por correo electrónico podrán recibir a cambio el recetario que acompaña estos programas, y después hablaremos de algunos obsequios. Pero lo que nos interesa en esta primera parte es que por favor nos manden ustedes sus opiniones, sus comentarios, cómo les parece lo que les vamos a presentar. Pues muy bien, entonces ahora vamos con nuestros invitados. Y la primera pregunta general para cualquiera de ustedes es si realmente hay un ritual en el pasado, lo hubo o lo hay en el presente, sobre el consumo de estas bebidas. Bueno, en época prehispánica la mayoría de las bebidas eran consideradas bebidas religiosas y eran utilizadas para los diferentes ritos ligados a la agricultura, básicamente. En lo que respecta, por ejemplo, al pulque, era considerado una bebida ritual, pero al mismo tiempo era considerada también una bebida intoxicante, que hacía que las personas que la consumían pasaran a una época a un estado de intoxicación tlatoana, en la cual ellos estaban en comunión con los dioses. Y por lo tanto, era muy consumida en diferentes épocas, por ejemplo, en la época del Ometochtli, o sea, del Dos Conejo, y en esa festividad se permitía que toda la gente la consumiera. Sin embargo, era una bebida ritual que no se permitía que se utilizara de manera profana, y en caso de que las personas se emborracharan con esta bebida, pues eran castigados, inclusive hasta con la muerte. Era una bebida que estaba ligada con sus festividades, y también se permitía que los guerreros la consumieran. Y durante las batallas se permitía también que las gentes que iban a ser sacrificadas la pudieran consumir. Y si nos vamos a nuestros días, nos encontramos que seguimos practicando rituales cuando bebemos. Y quisiera yo que alguno de ustedes nos platicara sobre el ritual, por ejemplo, tan conocido de cómo se bebe el tequila. Aquí hay que ver, pues normalmente vamos a tener el tequila en reuniones sociales, en eventos de importancia para la familia, y es un aperitivo que se consume mucho con limón y con sal, y que hay que estar disfrutando poco a poco para irlo degustando y para que veamos cuál es su sabor y su aroma, que pueden ser muy variados dependiendo de la marca, de si es el grado de añejamiento de estas bebidas. Entonces ahí hay una manera de consumirlo muy particular dentro de estas ceremonias, ¿no? Pero ¿tú qué esperarías cuando te sirven un tequila? Bueno, pues que esté bien añejado, ¿no? Bien servido con su limón y sal. Pero servido en caballitos, es decir, lo tradicional es, y quiero que nuestro público se dé cuenta de esto, de que los vasos para el tequila son para el tequila, no son para otra cosa. Segundo, pues acompañado con su sangrita, es decir, que es el complemento. ¿Y qué más buscaríamos? Ya lo mencionaste, el limón y la sal. El limón y la sal. Pero, pero hazlo bien. ¿Cómo es la manera de beber, de tomar la sal? Normalmente puede ser a la mitad o en una cuarta parte, que se le pone la sal encima del limón, y hay que dar un trago del tequila y después chupar el limón con la sal. Y es un ritual, como ven ustedes, es decir, es una forma en que todos lo vemos, lo practicamos de vez en cuando, pero que implica un ritual. Y quiero agregar aquí algo que es un dato curioso. Es decir, la sal normalmente se toma aplicada sobre un lugar donde se hacen digamos una oquedad por los tendones de la mano, y curiosamente esta oquedad en los libros franceses de anatomía se llama la tabaquera anatómica, porque era usada también para el rapé, que es tabaco, que era inhalado, ¿no? Entonces, como
lo que es muy interesante es cómo una parte del cuerpo la vamos aplicando para diferentes funciones. ¿De qué otros rituales nos podrías platicar en función de las bebidas del pasado o del presente? Sí, yo creo que hay un grupo de bebidas tradicionales, tanto de las fermentadas, básicamente de las fermentadas. Yo pensaría que de la época prehispánica a la actualidad se han modificado en el contexto de su utilización, ¿no? Y de los ingredientes y procesos que incluyen, ¿no? Hay algunas cactáceas, por ejemplo la que tenemos aquí al frente, estos frutos bellos que tenemos aquí al frente, hay algunas referencias de su uso durante la época colonial. Sin embargo, hoy los que han trabajado esta parte etnobotánica de la utilidad, la utilización y la forma de comer estos frutos, no registran estos mismos usos que están documentados en libros ya muy clásicos, ¿no? Entonces, esta es una idea muy clara de que los procesos de uso están cambiando, ¿no? En varias de estas bebidas. Es un proceso dinámico siempre. Pero, Patricia, platícanos un poco de algo que conoces muy bien, que es el consumo de bebidas fermentadas, no muy alcoholizadas, por ejemplo, del maíz. Por ejemplo, en este caso tendríamos las cervezas de maíz que se consumen en el norte de México. Son bebidas que en las épocas prehispánicas o un poco anteriores a la colonia estaban muy ligadas con los rituales religiosos. Sin embargo, actualmente en algunas etnias, como puede ser los tarahumaras de la zona norte del país, lo consumen en la mayoría de sus actividades, como son el trabajo comunitario, que requiere el trabajo de toda la comunidad, que son trabajos bastante difíciles, como es la preparación del campo para la siembra, o también en sus competencias. Todos hemos oído hablar de los corredores rarámuris. Entonces, en todas estas festividades, el tejuino toma parte de ellas, y también se sigue consumiendo en todas las ceremonias ligadas a la agricultura. Generalmente estos eventos rituales se llevan ante una cruz en la cual existen varias jícaras con esta bebida, y esta es esparcida o arrojada a los 4 puntos cardinales para que el dios, el Tata Dios, bendiga la cosecha. Ese se podría ser un ejemplo. Sin embargo, también se utiliza como forma de pago, y también está presente en todas aquellas ceremonias en las que se toman decisiones importantes para la comunidad. Pues justamente para profundizar sobre este tema, vamos a ver una cápsula que nos hizo favor de elaborar el doctor Robert Bay sobre este mismo tema, y volveremos después al estudio. Soy el Dr. Robert Bay, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero compartir con ustedes algo de información general sobre las bebidas fermentadas entre los tarahumaras o rarámuris que viven al norte de México. Tejuino es la bebida principal entre los rarámuris. Es una bebida fermentada basada en varias fuentes vegetales. El principal es basado en maíz. El grano está fermentado para convertir el almidón a azúcares, y después varias bacterias y levaduras se utiliza para fermentar la mezcla para que ya pueda producir la bebida fermentada, que es rico en niacina, está rico en carbohidratos y proteínas. La forma de hacer este tejuino, después de germinar la semilla, es de cocerlo, y después en este proceso la gente lo pone en unas ollas especiales, y en la pared de las ollas es donde se encuentran las levaduras y bacterias. Y también ellos ponen como adición una zacate que se llama tigrillo. Este tipo de semilla tiene también un tipo de levadura que ayuda en la fermentación. Si se va mal la fermentación, ellos pueden poner
entre 30 tipos de hierbitas para estar seguro que salga bien la fermentación. Esta bebida se utiliza en varias ceremonias para sagrar la casa, para cuidar los animales y los cultivos. Y dicen que los tarahumaras beben por lo menos un día cada 3 teshuino en sus casas, en sus ceremonias. En las barrancas, los tarahumaras también usan varios tipos de magueyes para fermentar el corazón del maguey y después poniendo varios aditivos para fermentarlo. Y lo usa principalmente en las fiestas de Semana Santa, en la época de sequía, cuando no hay mucho maíz. Esta planta de maguey tiene 6 especies distintas en la barranca y ellos normalmente hacen un tatemado, un horno de la tierra para cocer la piña y después de una machacada lleva a cabo la fermentación en ollas similares a las que usa para el maíz. Los ollas son muy importantes y son cuidados en cuevas especiales donde la gente tiene que realizar ceremonias de petición y de agradecimiento para la vida que brinda estas ollas en la fermentación de su maguey y sus maíces. Las bebidas fermentadas de los tarahumaras basadas en maíz y varios tipos de magueyes con varios aditivos son muy importantes para ellos. Y gracias a la participación de las plantas y los humanos en este proceso de fermentación, ellos pueden tener material para que pedir bendición de la tierra y también para seguir con su deber de mantener en balance el ecosistema. Pues han visto ustedes datos sobre una bebida muy importante de estas que heredamos del México prehispánico, pero yo quisiera que ahora nuestros invitados nos platicaran de otras bebidas de uso doméstico, porque en México seguimos produciendo bebidas fermentadas en nuestras casas y se venden también en las calles. Bueno, un ejemplo de este podría ser el tepache. El tepache, yo creo que en la mayoría de las casas de todo el país se consume. Es una bebida que se elabora básicamente con frutas. Las cáscaras de la piña, un poco de pulpa de piña, se le pueden adicionar otras frutas como son arrayán, guayaba, manzana, y la fermentación se lleva a cabo en los llamados vitrioleros o también se puede realizar en ollitas de barro. Es una bebida que se consume diariamente como una bebida refrescante, aunque puede contener pequeñas cantidades de alcohol, dependiendo del tiempo de fermentación. Algunas personas dejan que la fermentación avance para obtener lo que se llama el vinagre de tepache, que es utilizado mucho dentro de la culinaria mexicana. Es una bebida que se expende en taquerías o en refresquerías y tiene un sabor muy, muy agradable. Ahora, yo quisiera que, aprovechando que está hablando la doctora Lape, nos aclarara algo muy interesante, porque hasta hace poco no sabíamos qué era esto. Es decir, muchas familias utilizan un producto que se llaman tibicos, y era una interrogante de la ciencia saber qué cosa era esto, que es utilizado, digamos, como semilla para la fermentación. Entonces, nos contabas que ya sabemos algo más de eso. Sí, en investigaciones que se han realizado en el instituto se ha podido dilucidar qué son los tibicos. En Europa son conocidos como granos dulces de kefir. No sé si ustedes sepan, el kefir es una bebida que se consume en la parte de Europa Oriental y que se elabora con leche. Nosotros en América tenemos estos tibicos que se piensa se originaron en los cladodios de los nopales, es decir, en el nopal, y son una asociación de bacterias y levaduras que están inmersas, embebidas en una gelatina que produce un lactobacilo y que está constituida por dextranas. La ventaja de estos tibicos es que se pueden deshidratar y cuando se requieran se vuelven a poner en agua y no pierden su actividad. Por lo tanto, es una forma en que nosotros podemos tener esta semilla para producir el denominado tepache de tibicos. En algunas zonas de Cuautitlán, aquí cerca del Distrito Federal, se han utilizado estas semillitas para producir pulque. Y entonces pueden tener un pulque más homogéneo al utilizar estas asociaciones de bacterias y levaduras.
Entonces, como ven ustedes, los que tienen tibicos en su casa, ahora ya saben qué son. Es una tradición familiar, ¿no? Conservarlos, sí. Usarlos y después recuperarlos, y como tú dices, se mantienen muy bien secos y se vuelven a utilizar. Entonces, ahora yo quisiera preguntarles a Rubén y Salvador, ¿qué nos pueden decir sobre la regionalización de las bebidas? Porque hemos hablado de unas cuantas, pero en realidad la variedad en México es bastante grande. Sí, ahí, por ejemplo, el tepache es una bebida que se consume prácticamente a lo largo de todo el territorio. Y en este sentido, incluso hay zonas en las que cambia los ingredientes de los que se utiliza. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, acostumbran a hacerlo más de maíz, endulzado con piloncillo. Es una bebida más alcohólica y que todavía tiene características de uso más ceremonial. Por ejemplo, en otros lados se utiliza más con fruta. Y el uso que se le da al tepache, por ejemplo, han hablado del que se hace en casa. Es un tepache más concentrado, que lleva muchas veces, está aromatizado con clavo, con alguna otra especia. Y el comercial es un producto más diluido, menos fermentado, mucho más refrescante. Y en cada lugar lo hacen de manera diferente. Pero tiene una característica que es sumamente diluido y es un producto muy fácil de elaborar y que los ingredientes son muy baratos. En otros lados, por ejemplo, el tejuino, que se hace en Guadalajara, incluso se vende a nivel callejero y que se prepara con nieve de limón. Que es riquísimo y muy con refrescante. Limón y sal. Y tiene una característica muy particular. La nieve de limón le da ese toque dulce, muy agradable a la bebida, y es muy popular en las zonas de Jalisco, en partes de Colima. Se vende muy bien ese producto. Esa es otra de las bebidas que están. En Nayarit hay por ejemplo, que es el agua de lechuguilla, que incluso ya se vende de manera cotidiana en las tiendas de autoservicio, empacado en bolsas de plástico, como un agua también refrescante que lleva cierto grado de fermentación, pero casi no tiene alcohol. Esa es otra de las bebidas también que están en los lugares. Dentro de las destiladas están los mezcales, que también hay muchos estados que lo producen. Está la denominación de origen en varios de esos estados, como sería San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que tienen esa denominación de origen. Sin embargo, en muchos otros estados se elabora el mezcal y no están incluidos en esta denominación de origen, pero se siguen elaborando y cada una tiene diferencias muy particulares en su forma de elaborar el mezcal. Entonces hay una gran variedad, y como esas tenemos alrededor de 180, una cosa así, bebidas que se elaboran en distintos lugares con muy distintos ingredientes, y que algunas de ellas casi están en desuso o se elaboran ya en comunidades, y desgraciadamente cada vez se están perdiendo más, ¿no? Es un problema. Yo creo que la regionalización de muchas de estas bebidas tradicionales tienen que ver también con la distribución del recurso original, es decir, del grupo de plantas a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, estoy recordando ahora que comentas sobre los mezcales, pues que justamente estos estados son los que tienen en su superficie, ¿verdad?, la mayor diversidad de agaves que se usan para fines mezcaleros, ¿no? Y lo mismo sucede con otro grupo de plantas. Por ejemplo, en el altiplano, donde pues la vegetación no es tan diversa, tal vez, los nopales, por ejemplo, que producen tunas grandes, de notable color, como la tuna cardona, a partir de esos también se pueden generar algunas bebidas fermentadas, ¿no?, el famoso colonche. Entonces, bebidas como el colonche o como los mezcales, insisto, van a ubicarse en poblaciones humanas que se encuentran, ¿no?, en las regiones donde se distribuyen las especies de plantas.
Yo quisiera que nos platicaran, tenemos poquito tiempo antes de ir a otra pausa, pero que nos platicaran sobre esta investigación que se está haciendo en la UNAM entre el Instituto de Biología y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde hay algunas pistas de bebidas destiladas antes de la conquista. Sí, yo creo que allá se han hecho descubrimientos desde finales del siglo XX que indican la presencia de hornos para cocimiento de los magueyes para la elaboración del mezcal en la población de nativitas cerca de la región de Cacaztla, que nos hablan de restos de destiladores o de posibles destiladores, ollas de barro, carrizos, quiotes resecos, que se ha visto que en algunas de las mezcaleras en ciertas regiones lo siguen trabajando de manera muy semejante. Entonces, estos estudios que se están realizando indican que además la producción del mezcal estaba asociado a la vida cotidiana y que esa población de nativitas es muy factible que el mayor tiempo que dedicaban era la producción de estos mezcales. Entonces todavía no ha concluido el estudio que nos diga totalmente si es este destilador el que se elaboraba se utilizaba para la elaboración del mezcal, pero es muy probable que así sea por todas las evidencias que hay y la relación con los lugares de mayor tradición o los lugares que utilizan todavía utensilios muy artesanales para la elaboración del mezcal. O sea que, amigos, tenemos una primera pista de la posibilidad de que haya habido bebidas destiladas antes de la conquista. Las conocemos perfectamente bien después de la conquista. Pero ahora vamos a otra cápsula donde nos van a mostrar otro tipo de tepache. Un tepache que se hace en Oaxaca y que van a ver ustedes que es diferente al tepache de piña del que hemos venido hablando. La región chatina se ubica al suroeste del estado de Oaxaca, en los distritos de Juquila y Sola de Vega. Tiene un área de 7.677 kilómetros cuadrados. Alcanza las altas montañas de la Sierra Madre del Sur con 2.500 metros sobre el nivel del mar, hasta las llanuras costeras del Océano Pacífico que pertenecen al distrito de Juquila. Me puse a sombrear un rato al pie de un verde huizache para entregarle al padrino su botella de tepache. Festejar a los 3 Reyes Magos con convites, calendas, mayordomías y beber el tepache de caña, acompañado de comida, música y danza chatina, permite conocer otras concepciones de cultura y convivencia humana. Las mujeres chatinas beben tepache y los hombres regularmente mezcal y cerveza. El tepache de caña es elaborado en un trapiche o molino de madera que se amarra con la fuerza motriz de la molienda y con la tracción de 2 bueyes o yuntas para extraer el jugo de la caña y servirlo en unas ollas de peltre que son calentadas en un horno de ladrillo y en otro de adobe por 5 horas. Después, el jugo se pasa a enfriar en el río. Se le coloca la madre fuerte del tepache, previamente fermentada. Se reposa 2 días, se convierte en melado y se bebe en unos moldes de madera. Los trapiches chatinos son semejantes a los de la colonia. El trapiche de Don Tacho es de 1945 y es más antiguo que el de Don Camilo de 1973. Ambos trapiches son herencia de sus abuelos. Se asemejan al primero construido por Gonzalo de Velos en 1515 y son similares a los traídos por los españoles entre 1538 y 1540. Y a los trapiches que mandó instalar Zapata en la Revolución de 1911, debido a la falta de empleo, a la competencia entre los dueños de los ingenios azucareros y al costo transgredido de la maquila para producir el piloncillo o el azúcar de purga.
El buen tepache se parece a la miel. Es eficaz en el tratamiento de enfermedades respiratorias y a comparación de otras bebidas embotelladas, genera menos daños en la salud. Pues ahora queremos decirles a ustedes que han visto ustedes unas imágenes muy interesantes sobre otra forma de tepache, como vieron, diferente totalmente a aquellos de los que hemos venido hablando. Les agradecemos mucho que han comenzado a llamar. Ahorita voy a mencionar una de las preguntas que nos han hecho. Les recuerdo que estamos en vivo, que tenemos teléfonos y correos electrónicos a su disposición y que tenemos algunos obsequios. Tenemos la revista Cuadernos de Nutrición para las 5 primeras personas que nos llamen y nos den una lista de 5 bebidas tradicionales mexicanas que no sean desde luego el tequila y el mezcal y el tepache de los cuales ya hemos hablado, sino otras diferentes. Nos llamen a nuestros teléfonos y tendrán a su disposición ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición. Pero además a todos ustedes que nos escriban por correo electrónico, y les pido que lo hagan ahorita o terminando el programa, a cambio les enviaremos el recetario que acompaña este programa y donde hay recetas sumamente interesantes para sus cocinas. Entonces volvemos ahora con nuestros invitados y la primera pregunta que les hago es la que nos hace el público, si hay una diferencia entre las preparaciones tarahumaras y tepehuanes. ¿Qué nos podrías platicar de? Bueno, en realidad el proceso básico de elaboración del tesguino es semejante para todas las etnias del norte de México, variando únicamente en las variedades de maíz que puedan utilizar, que serán las existentes en la región, y también los catalizadores o fortificadores que puedan utilizar para la bebida. Entonces, como ven ustedes, hay variantes, pero dentro de una, digamos, una receta general. Generalmente este tesguino se elabora con el maíz malteado, por lo que es considerado una cerveza, ¿no? El grano se pone a germinar siempre en la oscuridad para que los brotes sean claros y no den un sabor amargo a la bebida. Y posteriormente se procede a molerlo, a cocer y tener la base de atole para llevarlo a la fermentación. Ahora les preguntaría yo a ustedes, de estas bebidas, ¿algunas realmente las podemos considerar bebidas alimento? Porque no solamente dan una aportación de líquido, digamos, de agua, sino además llevan sustancias nutritivas. ¿Qué nos pueden platicar sobre ellas? Bueno, sí existen y hay algunas referencias sobre todo de frutas que incluyen, además de la pulpa, algunas semillas que llevan proteínas. Entonces, al procesar tanto la pulpa como algunas de estas semillas, la calidad del producto que se va a tomar pues se incrementa, ¿no? por proteínas. Ese es el caso, por ejemplo, de algunas bebidas muy tradicionales, muy locales, como el saguaro. Es el mismo nombre de la bebida, de la planta, que también lleva el nombre, pues, y que se localiza solamente en la parte noroeste del país y el suroeste de Estados Unidos. Y esta bebida, que a veces la enriquecen ya en comunidades mestizas con algún tipo de alcohol, ¿no? Originalmente es solamente agua y el fruto del saguaro, y es una parte que complementa la alimentación de varias etnias como los seris, ¿no? En el sur de México también ocurre lo mismo, pero con otras especies. Hay uno que le llaman el cardón, o chico, pero chico como el extremo, el apelativo extremo del tamaño real de la planta. Me refiero a esa planta enorme, que seguramente podemos tener referencia de ella, porque fue trabajada por José María Velasco en un óleo, donde aparece un cacto enorme, y como referencia a una persona al pie de la planta. Entonces,
de esa especie estoy hablando, ¿no? Ahora, para mí la bebida más maravillosa en México son los atoles agrios. Claro. Platíquenos algo sobre ellos, porque ahí tenemos clásicamente una bebida alimento. Pues yo creo que para definir esto tenemos que tener el concepto de alimento. ¿Qué entendemos por alimento? Entonces son sustancias o mezcla de sustancias que van a aportar tanto energía como materiales para que el hombre pueda realizar sus actividades. Entonces, si consideramos esta definición, podríamos decir que en realidad todas las bebidas que se encuentran en México pueden ser consideradas alimentos. Las bebidas alcohólicas porque nos van a dar energía, como alcohol o ácidos orgánicos. Y las bebidas alimento propiamente dichas porque nos van a aportar pues diferentes compuestos. Sin embargo, hay que tener claro que durante el proceso de fermentación se producen unas infinidad de compuestos que van a ser sumamente importantes para los grupos que las ingieran, como son vitaminas del complejo B, que muchas veces no se encuentran en la dieta. También se producen aminoácidos esenciales como lisina y triptofano que no son consumidos en las dietas a base de maíz y que por lo tanto son complementos muy importantes para los grupos étnicos que integran estas bebidas como parte de su dieta. Pero también en las bebidas fermentadas, como pueden ser el pulque, el tesguino, el tejuino, se ha observado un proceso muy importante, que es el de fijación de nitrógeno, que es llevado a cabo por bacterias y con los cuales se incrementa la cantidad de aminoácidos en la bebida y también de proteína y de la calidad de proteína. Ustedes tenemos ahí unos productos interesantísimos porque lo que ocurre con ellos es que nos alimentan, pero con cosas que no había originalmente en el producto, es decir, fijan nitrógeno del aire y se enriquecen. Es el momento en que tenemos que llegar ya a una de las 5 cápsulas que nos ha preparado la chef Lucero Soto, que es una gran promotora de la cocina mexicana y que les invitamos a visitar en su restaurante El Casino, pero en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Los que nos están viendo en Morelia, por favor, vayan a ver a Lucero a su restaurante. Y en estas cápsulas lo que pretendemos es que ustedes vean productos mexicanos, que entiendan ustedes la relación entre los productos y la técnica de preparación en la cocina, y sobre todo que vean ustedes la preparación de algunos platillos verdaderamente excepcionales, deliciosos, y que lo ensayen en su casa. Adelante con la cápsula, por favor. Bienvenidos a la Universidad Hasta la Cocina. Mi nombre es Lucero Soto y es un placer estar con ustedes el día de hoy y disfrutar de fermentados y destilados. Cuando hablamos de los fermentados tenemos que agradecerle al maguey que nos da todo de su planta, desde sus hojas o pencas con las que envolvemos y podemos cocinar la barbacoa, pasando por el aguamiel que fermentándose se convierte en el pulque, pasando por los gusanos que en la cocina prohispánica son un manjar y un platillo muy exótico, hasta llegar a lo que muchos lo conocen como el néctar de la tierra, el mezcal, que quien lo prueba se enamora de él y no lo suelta. Pero bueno, regresando al punto de los fermentados, en la cocina le tenemos que agradecer el gran sabor que nos puede otorgar a los platillos. Y aquí no estamos hablando nada más del mundo salado, sino también en el mundo dulce, como es el caso de este delicioso panqué de pulque, que es una variedad del tradicional pan de pulque muy conocido. Ingredientes para elaborar: el huevo, separamos las claras de sus yemas, las claras las mezclamos con el pulque, las batimos, adicionamos las yemas, el azúcar, la harina, la mantequilla y por último la levadura. Terminamos de mezclar perfectamente bien y introducimos en horno precalentado a 200 grados. Esperamos de un espacio de 25 a 30 minutos y lo que nos genera es este maravilloso panqué, ¿sí? Que lo único que necesitamos hacer es terminarlo con un poco de azúcar glass y lo podamos disfrutar con los seres más queridos. Y del mundo salado tenemos el día de hoy la salsa borracha. ¿Y por qué es borracha? Pues porque lleva pulque. ¿Cómo se lleva a cabo esta salsa? Con los siguientes ingredientes. Tenemos el chile pasilla,
el chile mulato y el chile ancho. Los tres se abren, se desvenan, se asan y se remojan. Mientras tanto, asamos nuestro ajo, nuestra cebolla, tostamos nuestro comino, nuestra canela, molemos junto con caldo de pollo, sazonamos con sal, llevamos al hervor, retiramos del fuego, mezclamos con el pulque y para terminar, que vean la salsa que nos queda, solamente ponemos quesito espolvoreado, que miren qué maravilla. Pero esto no va solo, logra su pareja perfecta con la barbacoa. ¿Y por qué? Porque si recuerdan, cuando hablamos del maguey, se utiliza todo, desde las hojas y las pencas, para envolver la barbacoa y cocinarla en horno de tierra. ¿Sí? ¿Por qué decimos envolver? Porque literalmente se envuelve. ¿Sí? Aquí vamos desenvolviendo y logramos esta maravilla, que acompañados de la salsa borracha logramos un manjar. Que lo disfruten. En el mundo de bebidas también el pulque tiene un lugar muy importante, porque al pulque natural, mezclándolo con frutas o con verduras, nos genera los famosos curados. En este caso, el curado de fresa, el curado de apio, el curado de piña, que es uno de los más tradicionales, y el curado de guayaba. Pero al final lo dejamos para el néctar de la tierra, el mezcal. El día de hoy vamos a hacer una bebida muy, muy refrescante. ¿Cómo se lleva a cabo? De la siguiente manera. Lleva 1 onza de mezcal, que es medio caballito, de 6 a 7 zarzamoras, 5, 6, 7. Hay que ser espléndidos. Un poquito de azúcar y machacamos. Es muy importante el tipo de vaso para que el mismo vaso nos ayude a mezclar, al igual que con lo que machacamos. Es muy rico la mezcla de la zarzamora con el mezcal por lo acidito de la zarzamora y de la fruta. Siempre tomar fruta con algún destilado le da un sabor muy especial. Terminamos de mezclar, adicionamos unas gotitas de limón, un poco de refresco lima-limón y dejamos espacio para el hielo. Que esto en una tarde de mucho calor, la verdad que hace una bebida muy refrescante e inolvidable. Así que, salud. Hola, hoy les contaré un dato curioso. Hablaré sobre la bebida el guarapo. Es una bebida fermentada a base de jugo de caña de azúcar o caña de maíz, combinada con pulque y miel. Esta bebida se toma en los estados de Veracruz y Tabasco. Y de ahí la frase, se puso una guarapeta. Dices que ando muy errado, que despierto de mi sueño, pero se ha equivocado, porque yo he de... Me parecen las intervenciones de Lucero Soto y de Cristina Palacio. Siempre me interesa mucho lo que nos ofrecen. Quiero hacerles un aviso importante. Resulta que se están recibiendo algunos correos, sobre todo que parten de Hotmail y que han sido rechazados por algunos de nuestros correos. De tal manera que les pedimos, por favor, que vuelvan, quienes han escrito desde Hotmail, vuelvan a escribir al correo de mirador@coaed.unam.mx. Y claro, ahí al correo que recibamos y que sí podamos identificar, les enviaremos nuestros recetarios. Quiero decirles que me da mucho gusto que ya nos han llamado Alejandra O. de Velasco, Verónica Godínez, nos han dado ya la lista de bebidas mexicanas muy interesantes, Mario Marroquín, Cornelio Pérez, y también hemos recibido una llamada de Emma Dilio Martínez, y quiero referirme ahorita muy rápidamente a dos cosas interesantes. Una de ellas, hay una bebida muy propia del Pacífico, que es la tuba,
que es una bebida que se hace a partir de una palma. Esta bebida, que la estimamos muy mexicana y muy local, curiosamente es una de estas bebidas que nos llegan de Asia, probablemente a través de la nao de Filipinas o nao de China, que se arraiga en México y que, igual que los mangos de Manila, consideramos nuestro patrimonio, aunque originalmente no lo son. Y la segunda cosa es que, como lo mencionan varios de las personas que nos han llamado, tenemos una tradición muy interesante también de bebidas de frutas, ya no tanto artesanales, sino más bien industriales, pero de industrias locales, como los famosos mosquitos o licores de Tenancingo, de los cuales orgullosamente son parte de mi familia materna, y los toritos veracruzanos y tantos otros que tienen un sabor verdaderamente exquisito. Como anécdota les comento que muchos de ellos, que no apreciamos mucho, tienen la calidad verdaderamente de bebidas europeas que les damos mucha relevancia, digamos, en nuestras mesas. Entonces, por favor, platíquenos de otras bebidas de las que no hemos mencionado. Por ejemplo, ya alguien nos menciona las champolas, la horchata, el tascalate, tantas otras cosas que hay. El pozol, bueno, por favor, adelante. Bueno, pues el pozol es una bebida refrescante que se consume en el sureste de México, básicamente por los grupos maya, lacandones, y es sumamente importante, ya que es una bola de maíz que ha sido fermentada en sólido, y esta bola se envuelve en cáscaras de plátano y se deja fermentar. El tipo de fermentación que se lleva es una fermentación ácida que permite que esa bola de maíz se conserve, y por lo tanto forma parte de la bebida que utilizan estas etnias para sus jornadas en el campo. Ellos llevan esta bola de maíz dentro como provisión, y cuando hay pausa en su trabajo únicamente deben de conseguir agua que esté con una calidad bacteriológica positiva, para que sea potable, para mezclarla con la masa, y entonces ya la ingieren. Es una bebida nutritiva y refrescante. Pero con otra propiedad muy interesante, que las personas que la consumen la recalcan mucho. Conforme pasa el tiempo, su sabor va cambiando. Claro. Sí, y entonces, claro, ahí al inicio tiene un sabor, y ya más fermentada va teniendo otro, y esto es parte del gusto. Claro, es que las bebidas fermentadas, conforme se lleva a cabo este proceso de fermentación, adquieren un aroma, sabor, textura y propiedades totalmente diferentes al de la materia prima con las que se elaboraron. Hay una sucesión microbiana a lo largo de la fermentación, desde gente que acostumbra consumir el producto casi fresco, con una fermentación muy incipiente, hasta personas que dejan 2 o 3 semanas fermentar el pozol, que ya incluso llega al desarrollo de mohos y que cubren toda la superficie. Entonces es un sabor completamente diferente, son productos muy distintos, con un poco grado de fermentación con una fermentación muy avanzada. Equivaldría, digamos, a un queso añejo. Exacto. Y se han encontrado algunos de los microorganismos que están presentes en esta masa, son muy parecidos a los que se encuentran en los quesos. Ahora, yo quisiera que nuestro público reflexionara en lo que acabamos de decir. Es decir, probablemente una de las contribuciones más antiguas de la humanidad para su propia alimentación es la fermentación, que nos da productos como los que hemos hablado ahora, y nos da los quesos, y podemos decir que son de los descubrimientos más trascendentes en la historia de la alimentación humana, ¿no? Sí, muchos antropólogos piensan que el descubrimiento de la fermentación y de los efectos que producían básicamente el alcohol en el individuo que lo consumía, hicieron que éste cambiara su forma de consumir los alimentos, de dar importancia a los alimentos fermentados, pero sobre todo cambiar de nómadas a sedentarios. Esto con el fin de tener las materias primas para elaborar estas bebidas. Pero, Patricia, hay otro dato que los antropólogos consideramos muy importante, y es que probablemente detrás de los fermentados está el origen de nuestra noción del tiempo. Claro. Es decir, el tiempo cósmico, digamos, el tiempo de las estaciones del año, de las horas del día, es mucho más antiguo, pero ya el tiempo que ahora medimos en horas y minutos probablemente viene de la observación justamente de las fermentaciones, donde hay que tener controlado bien el tiempo para poderlas consumir. Claro.
Ahora, yo quisiera que en estos últimos minutos nos hablaran ustedes de dos cosas. La primera, muy rápidamente, ¿qué tanto ha significado para México en relación con el resto del mundo este patrimonio de nuestras bebidas fermentadas y destiladas? Bueno, aquí hay que ver primero que en el contexto de las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas ya tienen una protección y lo que es la denominación de origen, que en realidad son unas cuantas las que tienen esta protección para que sean reconocidas en todo el mundo como bebidas netamente mexicanas, pero hay muchas de ellas que se siguen produciendo y que no tienen esta denominación de origen y que corremos el riesgo de que alguien más se pueda apropiar de ellas. Entonces ahí yo creo que hay que hacer mucho en este sentido, por ejemplo con el pulque, que es una de las bebidas de más tradición, que tenga que se promueva la denominación de origen para que tenga esa protección, porque ahora ya se está industrializando y ya se está exportando, entonces ahí se corre más el riesgo de que se pueda perder este patrimonio. Pero también, claro, hacemos una invitación a que las personas que están produciendo estas bebidas se den cuenta de que esto es un patrimonio nacional que es importante y que tenemos que cuidarlo. Claro. Ahora, en la última parte de nuestro programa, yo les pediría a ustedes, en el orden en que están sentados, que nos vayan diciendo, por favor, cuál es su compromiso como académicos de nuestras universidades, de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, con respecto a este patrimonio de las bebidas mexicanas. ¿Qué están haciendo y qué piensan hacer? Comenzamos con Patricia. Bueno, desde hace unos años se ha venido trabajando la línea de alimentos fermentados indígenas de México en el instituto. Sin embargo, se han estudiado muy pocos alimentos. En realidad, México cuenta con más de 200 productos fermentados tradicionales del país. Creo que nuestro compromiso, junto con otras dependencias de la universidad, sería hacer un inventario de estas bebidas, dónde se producen, cómo se producen, qué importancia tienen para la economía de las diferentes etnias y sobre todo hacer un rescate de ellas. Tratar de estudiar los procesos tradicionales con los cuales se elaboran, pero también tratar de aislar todos los microorganismos que en ellas se encuentran. Ello con el fin de poder utilizar estos microorganismos en otros procesos biotecnológicos para la producción de un montón de sustancias que se requiere. Tenemos muy poquito tiempo, entonces le pido a Salvador rápidamente y después a Rubén, por favor. Pues yo como biólogo, que me he dedicado más a la parte de estos estudios de la taxonomía y evolución de un grupo de plantas que son las cactáceas, mi trabajo en la universidad se ha enfocado más a este conocimiento de la diversidad de este grupo de plantas. Y en ese contexto, yo creo que el trabajo que yo hago enriquece a otros colegas que trabajan en aspectos sobre el manejo, el uso de varias plantas, incluyendo sus frutos y bebidas, por supuesto, ¿no? Y el reconocimiento de que lo que hoy se usa posiblemente también se puede usar en otras especies que no se han utilizado hasta ahora, ¿no? Muy bien, por favor. Sí, también esto, al igual que Patricia, que con el saber los procesos, el conocer los microorganismos involucrados en los procesos de diferentes productos fermentados, es una función primordial para poder hacer el rescate de estas bebidas y poderlas manejar de manera controlada para asegurar la inocuidad de estos productos y que además pueda comercializarse o puedan volver al gusto de muchas personas que han perdido o que ni siquiera tienen idea de la variedad de bebidas fermentadas que hay en nuestro país, ¿no? O sea que en esto hay una oportunidad económica para nuestro país. Sí. Bueno, pues hemos llegado así al final de esta segunda serie de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Estén pendientes, no es la última vez que estaremos aquí, seguramente vendremos con programas más tarde, pero quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, la doctora Patricia Lape Oliveras del Instituto de Biología de la UNAM, el doctor Salvador Arias Montes también del Instituto de Biología,
pero en el Jardín Botánico de nuestra universidad, que por cierto les invito a que visiten estas dos instituciones. Ahí hay libros en venta de los temas que hemos hablado, y al doctor Rubén Moreno Terrazas, investigador del área de alimentos del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana. Por favor, les hemos invitado a que nos llamen, todavía lo pueden hacer, todavía pueden escribir, sobre todo aquellos que han estado tan picados con el programa que no se han apartado de él. Muchas gracias.